Juliet Paola del Portillo Leguía y en el video de hoy estaré presentando las secciones cónicas, precisamente la parábola. Sin embargo, cabe recordar que las secciones cónicas nacen al hacer cortes con un plano sobre un cono circular recto. Antes de hacer corte tenemos que tener presente que en el cono esta medida se llama generatriz y que en este caso la base son unos círculos. Entonces, si hacemos con un, si hacemos, entonces si hacemos un plano cualquiera sobre ese cono, lo que se va a generar son curvas, las cuales son las secciones cónicas. Por ejemplo, cuando el plano que corta el cono es paralelo a su base, si observan es paralelo a su base, entonces lo que se genera es una circunferencia y esa es la primera sección cónica. Ahora, cuando nuestro plano ya no es paralelo a la base, sino que está un poco inclinado, lo que se va a generar es una elipse. Si observan que está un poco inclinado. Y si seguimos inclinando más el plano, de tal forma que corte la base del cono, lo que se va a generar es una parábola. Y si finalmente tenemos dos conos y el plano y el plano corta los conos de forma que la perpendicular a la base del cono lo que genera es una hipérbola. Estas son las cuatro secciones cónicas, las cuales se generan al hacer cortes de un plano sobre un circular recto, sobre un cono circular recto. Cabe recordar que a lo largo de la historia de las matemáticas los conceptos han sido siempre más importantes que la terminología usada, pero en este caso el cambio de los nombres de las secciones cónicas se da debido a Apolonio, el cual tiene una importancia más allá de lo meramente nominalista. Los términos adoptados en realidad no eran nuevos, sino que procedían, como sabemos, del lenguaje pitagórico de la solución de ecuaciones cuadráticas del método de aplicación de las áreas. Elipse significa deficiencia, hipérbola significa exceso en el lenguaje ordinario de una hipérbole, la cual es exageración. Y por último, la parábola, que significa equiparación. Es Apolonio quien menciona que un espejo, en el sentido de la parábola, quien menciona que un espejo parabólico refleja de forma paralela los rayos emitidos desde su foco, propiedad usada hoy en día en las antenas satelitales. La parábola también fue estudiada por Arquímedes, nuevamente en la búsqueda de una solución para problemas famosos, como por ejemplo la cuadratura del círculo, dando como resultado eh, el libro sobre la cuadratura de la parábola. Muy bien, ahora ubicándonos en la parábola, la cual es un lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de un punto fijo y de una recta fija del mismo plano. El punto fijo se llama foco, que es este punto que observamos aquí, este se llama foco, y la recta fija se llama directriz. En una parábola podemos encontrar más elementos, además del foco y de la directriz, como por ejemplo la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz, la cual se llama el eje de simetría o en otros casos el eje de la parábola. Esta que observamos aquí. Además, tenemos el punto vértice, el cual está en medio de la directriz y del punto del foco de la parábola. Este punto se llama vértice. Asimismo, también tenemos la línea del parámetro,
la cual es una línea perpendicular a la directriz y paralela al eje que forma un vector entre el foco y el vértice. Esto que tenemos aquí. Del mismo modo, tenemos el lado recto, el cual es una cuerda focal paralela a la directriz y perpendicular al eje. Su valor equivale al doble del parámetro. Es decir, que si el parámetro tiene una medida de 2, el lado recto tendría una medida de 4, porque es el doble. Como es el caso de la circunferencia, es posible establecer una ecuación que determine completamente los puntos que pertenecen a una parábola. Supongamos que el foco de la parábola se encuentra sobre el lado positivo del eje X y sus coordenadas son 0 y C, con C mayor que 0 y que el vértice está en el origen, es decir, en el 0. Como el vértice es un punto equidistante del vértice y del foco, entonces la directriz es la ecuación de la recta constante, o sea, y igual a menos c. Y en este caso se cumple además que el eje de la parábola es el eje y. Si P, X, Y es un punto sobre la parábola, entonces la distancia de ese punto a la directriz y al foco deben ser iguales. Es decir, que P A igual a Y más C. Luego que PF es igual a J más C. Ahora, utilizando la fórmula de distancia entre dos puntos, tenemos que PF es igual a raíz cuadrada de X menos 0 al cuadrado más Y menos C, todo esto al cuadrado. Y si obtenemos la igualdad, sería Y más C igual a raíz cuadrada de X menos 0 al cuadrado menos Y menos C al cuadrado. Menos C al cuadrado. Bueno, elevando ambos miembros al cuadrado y simplificando, tenemos la siguiente ecuación. Y más C y
al cuadrado es igual a x menos 0 al cuadrado más y menos c al cuadrado. Entonces esto es y más 2 por y por c más c al cuadrado igual a x al cuadrado menos 2y más c al cuadrado. Esto es igual a x al cuadrado igual a 2y más 2y quedando x al cuadrado es igual a 4y. Entonces, esta es la ecuación de la parábola, que sería la ecuación de la parábola con un vértice en 0,0 y un foco en 0,c. En 0,c, que es x al cuadrado, igual 4y. Ahora bien, si tomamos la ecuación y menos 3 al cuadrado igual a 12 x más 2 y desarrollamos al cuadrado, obtenemos las siguientes ecuaciones equivalentes. Obtenemos que y al cuadrado menos 6y más 9 es igual a 12x más 24. Más 24, lo que es y al cuadrado menos 12 x menos 6y menos 15 es igual a 0. Entonces, una ecuación de la forma
Entonces, una ecuación de la forma CY al cuadrado más DX más EY más F es igual a 0. Un C diferente de 0 y D diferente de 0. Y D diferente de 0 es la ecuación general de una parábola con el eje paralelo al eje X. Entonces coloquemos eje paralelo al eje X. Para que sea una ecuación general al paralelo con el eje Y sería AX al cuadrado más DX más EY más F igual a 0. Esto sería con A diferente de 0 y E diferente de 0. Esto sería una ecuación general de una parábola con el eje paralelo al eje Y. Ahora, con ayuda de GeoGebra, realizaremos un ejemplo en el cual observaremos la gráfica de la parábola, como por ejemplo x al cuadrado. Como observamos, como es una función cuadrática, enseguida nos muestra la parábola. Entonces, x al cuadrado más 16y. Inmediatamente observamos que la parábola es una parábola canónica debido a que su vértice se encuentra en el origen. Si cambiamos el signo de la ecuación a menos 16y, la parábola tendrá concavidad hacia abajo. Como se observa, tiene una concavidad hacia abajo y sin embargo sigue siendo canónica porque tiene su punto en el origen. Del mismo modo siguen siendo vertical, pero si ahora cambiamos, que aquí va la Y y aquí la X, la parábola inmediatamente va a cambiar hacia la izquierda porque tiene el signo negativo. Si le cambiamos el signo, seguirá siendo horizontal pero hacia la derecha. Ahora vamos a elaborar una parábola a la cual le colocaremos este punto, el cual va a ser el foco. El foco va a ser menos 10,5. Pero vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle la F de foco. Bueno, ahora necesitamos la directriz. Esta parábola va a ser horizontal y para eso necesitamos que corte en el eje de la X. La colocaré a que corte en el eje 5. Entonces, introduciré la
ecuación que sería x igual a 5. Observamos que enseguida nos formula el eje de simetría, el eje de la parábola. Ya tenemos la directriz y ya tenemos el punto. Ahora sí vamos a trazar la parábola. Selecciono la herramienta parábola y selecciono el foco y la directriz y listo. Se nos ha generado nuestra parábola, el cual tiene de fórmula y al cuadrado más 30x menos 10y es igual a menos 100. La ecuación está en su fórmula general y por supuesto está fuera del origen. Entonces ya tenemos nuestra parábola. Ahora tracemos un punto en el vértice, el cual es este de aquí. Ahí sería nuestro vértice. Cambiándole el nombre, coloquemos que es la V. Ahora, otro elemento importante de la parábola es el vértice, que es la distancia, es el parámetro, que es la distancia entre el vértice al foco y del vértice al eje, el cual debe tener la misma distancia. Entonces, tracemos un segmento del vértice al foco, el cual será el parámetro. Otro elemento importante es el eje de la parábola. Ahora vamos a trazar el eje de la parábola. Esta parábola es horizontal. Entonces el eje es una línea, una recta que pasa por el foco y el vértice. Entonces si trazamos una recta del foco al vértice, entonces la ecuación de esta recta sería y igual menos 0.1x más 5,9, porque en el eje x corta a 0,1 y en el eje y corta a 5,9. Ahora graficaremos el lado recto de la parábola, la cual, como había mencionado, es una recta que pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría. Eso quiere decir que es una recta que pase por este lado y forma un ángulo de 90 grados. Para eso voy a graficar dos puntos en este lado de la parábola y en este lado de la parábola, que quede en la misma dirección. A esos puntos vamos a llamarlo el punto J y el punto C. Ahora trazaré el lado recto, un segmento que va desde este punto a este punto. Este ya sería el lado recto de nuestra parábola, la cual tiene la misma medida del parámetro hacia arriba y del parámetro hacia abajo. Observamos 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Entonces, ese segmento sería el lado recto de punta C. Listo, así quedaría nuestra parábola. Muchas gracias.